Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, por supuesto, no hay noticia hoy más relevante, independientemente de lo previsible, independientemente de lo esperable, que la decisión del, llamémoslo así, Tribunal Supremo de Justicia a propósito de las inhabilitaciones o de la recurrencia a las inhabilitaciones emitidas por quien no corresponde, es decir, por un órgano administrativo, es decir, por la Contraloría General de la República. Como sabemos todos, de acuerdo al texto constitucional, la única manera de privar de sus derechos políticos a un ciudadano venezolano es mediante sentencia firme de un tribunal de la República. Eso no se ha cubierto, ese extremo no ha sido cubierto por ninguna de las inhabilitaciones emitidas por, repito, quien no le corresponde, que es un órgano administrativo muy respetable seguramente, muy importante seguramente dentro de la estructura de eso que llaman ahora el poder moral, imagínate tú, como lo es la Contraloría, la hoy acéfala Contraloría General de la República. Tan importante es la Contraloría que su titular la dejó y se fue a ser rector presidente del Consejo Nacional Electoral y dejó la Contraloría, como quien dice, ese carro viejo ya no me sirve, pues. Bueno, ese importantísimo órgano de la estructura republicana fue la que emitió las decisiones a partir de la cual fueron privados de sus derechos políticos un conjunto de ciudadanos. Hoy, por fin, hoy, tal y como dijo María Corina Machado, cuando faltan apenas unos días para que termine el mes de enero, se dignó el Tribunal Supremo de Justicia a dar respuesta a los planteamientos, a los requerimientos hechos por una cantidad de inhabilitados que, de acuerdo al espíritu y a la letra de lo acordado en Barbados, aquellos acuerdos entre el gobierno y la oposición representada en la llamada plataforma unitaria, bueno, se presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo que esa medida fuera descartada. Bueno, hoy el Tribunal Supremo de Justicia habló, ¿no? Y no voy a hacer mención de las medidas que adoptó quitándole la inhabilitación a un conjunto de ciudadanos que, por cierto, no voy a emitir opinión sobre ellos. No voy a hablar de Ceballos, ni de Escarano, no voy a hablar de Leocenis, ni de ninguno de ellos, ¿no? Cada quien tiene su opinión. Este es un país de apenas 28 millones de habitantes. ¿Qué te puedo decir? Aquí nos conocemos todos. Pongamos entonces que todas esas personas a quienes hoy les fue retirada la inhabilitación son personas respetables. Pongamos, respetables en tanto que seres humanos. Ahora bien, el tema es que esas personas no tienen hoy la relevancia electoral que sí tienen, por ejemplo, la señora María Corina Machado. Digo esto, bueno, porque María Corina Machado es la única aspirante presidencial que no es autoproclamada. Todos los demás se proclamaron a sí mismos, incluyendo el señor Maduro. ¿Cuál fue el proceso interno del cual emergió la candidatura de Maduro? ¿Cuántos venezolanos opinaron
a favor de reincidir en la candidatura de Nicolás Maduro. ¿Quiénes? Ni siquiera hubo reunión formal del cogollo para eso. No. Pero bueno, así como Maduro, hay otra serie de personas que dicen ser candidatos presidenciales, bien sea porque ellos mismos se autopostularon o porque la pequeña colectividad política a la que pertenecen así lo afirma. En cambio, la señora María Corina Machado emerge de una elección primaria en la que participaron más de 2,5 millones de personas. ¿Qué te puedo decir? Alguien puede decir, bueno, pero es que no se sabe si fueron 2,5 millones. Pero ¿qué te puedo? Poco después el gobierno dijo que más de 10 millones de venezolanos participaron en el referéndum sobre Guyana. Así que eso pudiera ser contrastado y sin que hasta el día de hoy el Consejo Nacional Electoral haya publicado los resultados desagregados por mesa para ver si es posible confirmar esa cifra. Así que bueno, repitamos, la plataforma, el dispositivo, la comisión electoral que rigió esos comicios, dijo que la señora María Corina Machado fue electa en unas primarias en las que participaron más de 2,5 millones de personas. La única candidata, la única candidatura que tiene ese aval. A ella no le retiraron la inhabilitación. Por el contrario, al ratificarle la inhabilitación, la de ella es particularmente irrita. Todas son irritas, pero la de ella es particularmente irrita e irritante por 2 razones. Primero, porque la sanción fue acordada, la sanción original fue acordada en el año 2015 por unos cuantos meses. Entonces reencaucharon la sanción para que fuera vigente en el año 2024 y extensible 15 años más. Una cosa bien difícil de sostener en derecho y en lógica y en sentido común. La otra razón por la que es irrita e irritante la ratificación de la inhabilitación a la señora Machado es porque el texto de la sentencia no es exactamente un documento jurídico. Yo les invito a que la lean. Es una proclama política partidista. O sea, no hay mucha diferencia entre el texto de esa sentencia y un documento del PSUV. No hay mucha diferencia. Sin embargo, repito, se produce esa medida insólita. Por cierto, no es la única. Otra persona que, si bien no tuvo la destacada participación electoral en el proceso de primarias como sí lo tuvo la señora Machado, pero que tiene una larga trayectoria como referente electoral, ¿no? El señor Enrique Capriles, una persona que, repito, en ese desempeño electoral tiene en su haber, por ejemplo, el que en las elecciones del año 2013 prácticamente terminó cabeza a cabeza, y aún hoy hay mucha gente que dice que esas elecciones fueron ganadas por Capriles. Así de importante es la experiencia de Capriles en tanto que referente electoral, independientemente de la opinión que hoy muchos puedan tener sobre su desempeño. Bueno, a él tampoco le retiraron la inhabilitación. Entonces, esto es un hecho importante, lamentable, condenable. Voy a compartir con ustedes de inmediato las primeras reacciones que sobre este tema fueron emitidas por algunos de los afectados. María Corina Machado emitió el siguiente mensaje en la tarde de hoy a las 6:43 exactamente. Dice así: el régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos, unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final. Ese es el mensaje emitido en el día de hoy por la candidata María Corina Machado. El señor Enrique Capriles también fijó posición a propósito de esto. Por supuesto, él es uno de los directamente afectados. Dice así Enrique Capriles en un mensaje emitido hoy a las 4:59. Lo que nunca podrá inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos.
El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos, donde el gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente, donde llegar a viejo sea un premio y no un castigo, una Venezuela para todos, democrática, donde tengan todos los venezolanos oportunidades, prosperidad, donde nadie se vaya y los que se fueron puedan regresar porque su país es tierra de bienestar. Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia. Siempre estaré del lado de los más vulnerables y de las soluciones. 2024 tiene que ser el año del pueblo venezolano. Este país siempre valdrá la pena. Estas son las palabras con las que el ex candidato presidencial y dirigente político Enrique Capriles fijó posición en relación a este tema. Hay otra opinión relevante, muy relevante, que sin estar referida directamente al tema de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, está referida al contexto de la situación política, concretamente a estas acciones judiciales y policiales que constituyen en realidad la precampaña del oficialismo. Todo este asunto de las conspiraciones y las denuncias, etcétera, etcétera. Quien fijó posición sobre este tema no fue ningún vocero partidista. Ustedes saben que desgraciadamente seguimos en esta situación en que los voceros de los partidos hablan cuando nadie se los pide y cuando tienen que hablar se callan. Es lamentable realmente. Bueno, decía, quien ha fijado posición sobre este tema es un ciudadano independiente, el doctor Vicente Díaz. Ustedes recordarán, Vicente Díaz fue el rector principal del Consejo Nacional Electoral, es demócrata, es opositor, es una persona vinculada siempre con las causas del progreso social y del cambio político. Y sobre todo este tema de las conspiraciones y las denuncias y los supuestos magnicidios, etcétera, etcétera, él tuvo la valentía de fijar posición, y esto lo hizo a través de un mensaje que emitió el día de ayer, 25 de enero, a las 10:16 de la noche. Dice así el mensaje de Vicente Díaz, que, aclaro, no está referido directamente a este tema de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, bueno, en realidad Tribunal Supremo de Justicia, pero ciertamente todas sus decisiones últimas tienen filo electoral. Dice así el mensaje de Vicente Díaz. Las confesiones de involucrados en intentos de acciones violentas indican que en efecto hay quienes todavía insisten en que la salida para la situación de Venezuela pasa por derrocar al gobierno de Maduro. Repudio total a la violencia política. Primero, porque atentar contra la vida de personas es absolutamente reprochable. Segundo, porque la violencia no genera salidas, solo entradas a más crisis y a más violencia. Tercero, porque atenta contra el espíritu y propósito de los largos procesos de negociación que ahora, por vez primera, comienzan a ser concretados en acuerdos. Y finalmente, porque esta sociedad lo que necesita es curar heridas, profundas heridas. La violencia no cura, al contrario. Afortunadamente, todos los intentos de cambio político violento en Venezuela desde la caída de Pérez Jiménez han fracasado. El propio proyecto chavista, cuando se fue por la violencia, fracasó. Solo tuvo éxito cuando optó por la vía electoral. Ese es el camino para el cambio, y este año hay una invaluable oportunidad. También repudio que se pueda llegar a involucrar a gente totalmente ajena a cualquier conspiración por represalia a sus posiciones políticas de oposición. Esta es la manera como el señor Vicente Díaz fija posición ante toda esta situación. En primer lugar, por supuesto, se desmarca de cualquier tentación o veleidad de recurrir a la violencia como instrumento político, y explica cómo y por qué
explica que ese desmarcaje no tiene que ver con complacencia con el gobierno ni con cobardía política o personal. Tiene que ver con que, en su opinión que yo comparto, la violencia no resuelve nada, lo que hace es agravar, lo que hace es profundizar el drama y los conflictos que supuestamente pretende resolver. A la prueba me remito, ¿no? Por allá, a finales de los años 90, muchísima gente estaba consciente de los problemas que enfrentaba la democracia venezolana, de las limitaciones que tenía la democracia venezolana. Algunas máculas, algunas manchas realmente importantes afeaban el rostro de la democracia venezolana. Y hubo gente que pensó que podía resolver eso por la vía de la violencia. Hubo gente que perpetró un sangriento golpe de Estado, que utilizó las armas de la República para atentar contra un gobierno democráticamente electo. Y ellos decían tener las mejores intenciones. Ellos decían que querían acabar con la corrupción, echarle pierna. Después llegaron al poder por vía electoral. Y de eso han pasado ya casi 25 años. Cuéntame cómo está hoy Venezuela en comparación a cómo estaba en 1998. Cuéntame. Y te darás cuenta, ciertamente, de que la violencia ejercida en aquel tiempo no solamente no resolvió ningún problema, sino que los problemas de entonces los magnificó hasta niveles estratosféricos y creó nuevos y duros problemas cuya resolución, por cierto, ni siquiera se ve en el horizonte. Entonces, repito, por esa razón, creo que esta opinión del señor Vicente Díaz es absolutamente pertinente. Sin embargo, no concluye su mensaje Vicente Díaz antes de advertir que repudia también el que se utilicen estas denuncias de conspiraciones y de supuestos atentados, presuntos magnicidios, etcétera, para implicar a personas que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con esas tramas oscuras, con esas presuntas tramas perversas, pero que tienen una posición política distinta a la del gobierno, de rechazo a la del gobierno, de querer construir una alternativa diferente y mejor a lo que ha sido este gobierno considerado por muchos el peor gobierno de nuestra historia. Entonces que se utilice este asunto de las conspiraciones presuntas o no, falsas o no, fingidas o no, para enlodar personas y sobre todo para sacar de circulación a adversarios políticos. Eso también lo repudia el señor Vicente Díaz. Sin embargo, repito, la noticia de hoy tiene que ver con el tema de las ratificaciones de las inhabilitaciones irritas, inconstitucionales a María Corina Machado y también al señor Enrique Capriles. Yo voy a compartir con ustedes un mensaje de una persona que no es, por cierto, dirigente político. Su voz no expresa ningún tipo de optimismo oficial o pesimismo grupal. Es un sociólogo venezolano, un joven sociólogo venezolano que, por cierto, en su currículum tiene en su pasado estudiantil una activa militancia en el sector oficialista. Hoy tiene una posición más bien de independencia y de crítica al oficialismo como realidad y como tendencia. Me refiero al sociólogo Damián Alifa. Su cuenta en la red social X, antiguamente Twitter, es @AlifaDamián. Y emitió hoy un mensaje que me parece extremadamente interesante. Interesante porque alimenta un debate que se tiene que dar a propósito de esto que acaba de ocurrir. Dice así el mensaje del sociólogo Damián Alifa, que comparto con ustedes. Dice: el dilema de María Corina está
entre convertirse en el portaaviones de otra candidatura independiente y habilitada como parte de una convocatoria a la unidad superior o volver a la abstención como forma de protesta. Todo el que cuenta con 2 dedos de frente sabe esto. No creo que sea una decisión sencilla. En primer lugar, luego de tantos años, logra estar a la cabeza de la oposición y a ningún líder político le es placentero transferir esa posición. Por otro lado, seleccionar una persona que sea de su confianza y a la vez cuente con la anuencia del resto de la oposición es bien complicado. Muchos adversarios internos podrían alegar que las primarias la eligieron a ella y que eso no es objeto de sucesión. Por último, se corre el riesgo de que la persona a la que ella le levante la mano no cuente con el mismo respaldo de las bases opositoras. El liderazgo, a fin de cuentas, es en efecto intransferible. Pienso que también podría estar valorando que el probable retorno a la Casa Blanca de Donald Trump y el regreso de la línea dura contra Venezuela podría brindarle la oportunidad de acceder a una negociación en mejores términos más adelante. Toda apuesta a futuro es riesgosa y juega en su contra la histórica curva de desgaste de los liderazgos opositores. Guaidó es el ejemplo más crudo de esto. El escenario ideal para el gobierno de Maduro es una María Corina llamando a la abstención, unos candidatos de la plataforma unitaria postulándose por su cuenta y otros candidatos menores haciendo bulto. El gobierno se le está jugando todas en ese escenario. Por eso, las detenciones a la gente cercana a María Corina Machado, el anuncio del fin de los acuerdos de Barbados, las nuevas acusaciones a Estados Unidos y la reanudación de la retórica intransigente. Intentan arrinconar a la oposición para que la oposición actúe nuevamente de forma previsible. Dependerá de las próximas decisiones conjurar el escenario ideal para Maduro y subirle la apuesta, es decir, los costos políticos, para ponerlo en el dilema de acceder a una candidatura opositora unitaria que pueda despertar entusiasmo en la gente y ánimos de organización y movilización con los riesgos en política interna que esto implica, o avanzar hacia una elección a la nicaragüense, con los retrocesos en materia de reconocimiento internacional y alivio de sanciones que tal hecho podría suponer. En caso de, como es de suponerse, Maduro opte por la línea más dura y decida correr riesgos moderados o bajos a nivel internacional en lugar de riesgos altos internos, María Corina, con una agenda política más allá de lo electoral y de largo aliento, va a necesitar traducir su liderazgo en una vocería colectiva, en una instancia organizativa con más capacidad de organización y resiliencia, para que no corra con la misma suerte de Guaidó y pueda administrar el desgaste y las estrategias de represión. ¿Habrá capacidad para esto? Soy pesimista. Este es el, repito, muy interesante comentario que el sociólogo venezolano Damián Alifa hace a propósito de lo que recién ha ocurrido. Yo quiero compartir con ustedes brevemente mi opinión en particular sobre esto que ha pasado. Yo estoy absolutamente convencido de que esto que ha ocurrido es una nueva y palmaria demostración de los tremendos conflictos internos que tiene el oficialismo. Me explico. Cuando usted observa, por ejemplo, lo que está ocurriendo en materia judicial, es decir, ¿a cuenta de qué viene el gobierno de manera intempestiva, extemporánea y sorpresiva a cambiar nada más y nada menos que la directiva del Tribunal Supremo de Justicia cuando nada de eso estaba planteado? ¿A cuenta de qué? ¿Qué conflicto interno hay en el oficialismo que intentó ser saldado de esa manera? ¿Por qué en la sede del Ministerio Público hay este revuelo? Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, anunció, sin que nadie, por cierto, se lo estuviera preguntando, ¿no?, sin que ninguna fuerza opositora lo estuviera reclamando, anunció que la Asamblea Nacional que él preside va a elegir un nuevo poder moral. Es decir,
iba a elegir a un nuevo defensor del pueblo, a un nuevo Contralor General de la República y a un nuevo Fiscal General de la República. En realidad, ese es un anuncio que tiene nombre y apellido. Ese nombre y apellido es Tarek William Saab. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todo el mundo sabe, perdónenme la expresión, todo el mundo sabe que nadie sabe el nombre del defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un señor que viene de una antigua organización no gubernamental, creo que se llamaba la Red por la Justicia y por la Paz. Ellos decían que eran una organización no gubernamental, terminaron siendo una organización muy gubernamental. Varios de ellos terminaron ocupando posiciones destacadísimas en la estructura del Estado, y este señor, cuyo nombre no recuerdo, pero que bueno, mucho respeto pues como ciudadano, como ser humano, X. Este señor terminó siendo defensor del pueblo, pero repito, su nombre no representa ninguna cuota importante dentro del mosaico del poder interno oficialista. Por lo menos no que se tenga noticia de ello. Así que ese anuncio de Gómez obviamente no iba a propósito de la Defensoría del Pueblo. Tampoco iba a propósito de la Contraloría, porque recuerden ustedes, la Contraloría está acéfala. El Contralor General de la República era el señor Elvis Idobro Amoroso. Ese era el Contralor General de la República designado. Y ese señor dejó guindando la Contraloría porque él se fue a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. Así que de todas, en la Contraloría General de la República había que designar una nueva persona. No hacía falta pues un anuncio rimbombante. Pero en la Fiscalía General de la República sí hay un personaje que además tiene un perfil mediático extremadamente elevado y sorprendió a muchos observadores del proceso político el anuncio de Gómez, porque parecía una flecha dirigida precisamente hacia la Fiscalía. Y no son pocos los que ya hoy están hablando de candidatos que probablemente serían los candidatos de Rodríguez y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez para ocupar esa posición. Entonces vemos estos movimientos extraños y a un ex defensor público y a un ex fiscal del Ministerio Público, por cierto, una persona que ha manejado casos muy relevantes de perfil muy alto. Bueno, no solamente detenido, sino que lo detienen haciendo escarnio público de ese personaje, ¿no? Y publican un video en el momento en que lo detienen, lo esposan, le colocan una especie de capucha, una cosa que no suelen hacer, por cierto, los cuerpos policiales acá, ni siquiera cuando detienen a un violador o cuando detienen a un criminal contumaz, y mucho menos cuando se van a reunir con un plan, ¿no? Entonces uno dice, caramba, aquí hay un conflicto también de naturaleza interna. Cuando tú vas a ver la lista de los militares que fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional, te encuentras con personajes que tenían hasta el pasado reciente mando de tropa de unidades de combate destacadas con altísimo perfil y con gran responsabilidad. Dos hermanos, altos oficiales, que a su vez eran hermanos de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Y uno dice, ¿y este mar de fondo qué es? ¿Qué está ocurriendo acá? Fíjense ustedes que les he puesto 3 ejemplos, 3 casos concretos, ¿no? De cómo en esos 2 pilares fundamentales del poder chavista, del poder madurista, bueno, muestran resquebrajaduras, el tema militar y el tema judicial. Ahora se presenta esta decisión. ¿Qué le convenía al gobierno a propósito de una decisión sobre este asunto de las inhabilitaciones? ¿Qué le convenía?
Intentemos especular sobre ello. Al gobierno le convenía, en realidad, de acuerdo a una cierta versión, de acuerdo a ciertos analistas, al gobierno le convenía retrasar al máximo posible la decisión pública sobre la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Por qué? Bueno, porque si tú llegas al momento en que convocas oficialmente las elecciones, se abre el periodo para inscribir candidatos y cuando esté a punto de cerrar ese periodo, entonces se produce la ratificación de mantenerla inhabilitada. Bueno, no le dabas tiempo de ningún tipo de organizar ningún tipo de respuesta, ni política, ni jurídica, ni de masas. Sencillamente no le dabas tiempo para reaccionar en forma coherente. Con esta decisión adelantada, ¿no? Es otro el panorama. Entonces, repito, ¿por qué toman una decisión que no les conviene tácticamente? ¿Qué presión interna están intentando conjurar con esta decisión apresurada contra la señora Machado y contra el señor Capriles? Algunos pudieran pensar, bueno, no, es que ellos van a ratificar la inhabilitación de María Corina ahorita y van a convocar las elecciones pasado mañana para que no tenga tiempo de hacer nada. Es posible, en un país con estructuras republicanas tan frágiles, es perfectamente posible que hagan una convocatoria cuando les dé la gana. Pero recuerden también lo siguiente, el gobierno tiene problemas severos de caja. Este gobierno no sabe hacer elecciones, no sabe hacer campaña electoral sin tirar dinero a la calle, sin elevar el gasto público, pero en este momento no tiene flujo de caja, ¿no? En cambio, con el levantamiento o la flexibilización de las sanciones económicas por parte del nuevo mejor amigo de Maduro, que es el presidente Biden, el imperio, ¿no? Es perfectamente previsible, como han dicho todos los economistas, que el efecto Chevron que vivimos en 2023 se multiplique por 4 o por 5 y de esa manera, hacia el segundo semestre de este año, el gobierno sí tenga caja como para hacer campaña electoral como sabe hacerlo. Es decir, tirando el dinero de todos nosotros a la calle para obtener ellos beneficio electoral. Así que adelantar las elecciones también sería una decisión contraria al interés táctico del gobierno. ¿Qué los está obligando a este tipo de conducta? Bueno, el que hay allí unos niveles de conflicto interno muy importantes. ¿Cuál debe ser la respuesta de la ciudadanía democrática frente a todo esto? Lo he dicho antes, lo reitero ahora. La respuesta tiene que ser, en términos inmediatos, protesta constitucional, protesta pacífica y constitucional. ¿Por qué la protesta? Bueno, porque se está agrediendo no a María Corina Machado, ¿vale? Se están agrediendo los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos. Si le hacen esto a una persona que ganó una primaria con el 93% de los votos emitidos, si le hacen esto a una candidata que es candidata no porque se le ocurrió decirlo en un programa como Maduro Más, sí, yo soy candidato. No. Ella es candidata porque 2,5 millones de venezolanos así lo decidieron. Si eso se lo hacen a María Corina Machado, mira, le pueden hacer cualquier cosa a los derechos políticos de cualquier venezolano. Es más pintado que pongas allí. Entonces, repito, aquí tiene que haber una protesta pacífica, constitucional, democrática, enérgica, sí, pero repito, pacífica, constitucional y democrática. Y debe haber la reiteración absoluta, sin ningún margen de duda, de que nadie va a sacar al país que quiere cambio de la ruta electoral. Nadie, repito, nadie, subrayo, nadie debe quedar con duda alguna al respecto. El señor Maduro tiene absolutamente todo, menos gente. Tiene absolutamente todo, menos votos. Tiene control
de las instituciones, tiene control del aparato económico, tiene control de los elementos coercitivos, de la fuerza, de la violencia. Lo que no tiene son votos. Entonces el terreno donde hay que dar la lucha cívica para lograr el cambio que este país necesita es el terreno electoral. Así que habrá que tomar la decisión que sea necesario tomar para que el país que quiere cambio no salga de la ruta electoral, se mantenga y gane. Que estas elecciones no van a ser transparentes, competitivas, no van a responder a los estándares internacionales de calidad democrática, cierto. Pero para lograr unas elecciones con esas características hay que lograr primero un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno hay que lograrlo de manera pacífica y electoral. Ese es el reto. Y eso es exactamente lo que debiera plantearse como objetivo, repito, no solamente la oposición partidista, no. Eso es lo que tiene que plantearse el país que quiere cambio. Cuando son las 8:37 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Y a las 12 del mediodía, de buena fe, con el padre Marcos Linares. Wow. El pueblo lo pidió y el gigante Rumbos lo complace. Es un Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6, Historia de la Salsa con Orlando Carmona. Y cerrando con la alegría, la nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación Tal cual. completa y divertida del gigante Rumbo, con nuestro mejor amigo, el pueblo. Son las 8:42. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate, aquí en 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. ¡Vamos a la playa! Cada mansión desde frente al mar. Muchas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas.
hora. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. En estos carnavales somos tu mejor opción. Disfruta de 4 noches y 5 días y solo para 3. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2416 y 0414-131-3998. Síguenos por nuestra cuenta @tu Posada Mansión Georgette. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Son las 8:44. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Ustedes habrán entendido claramente que la dinámica noticiosa, la dinámica informativa nos obligaba a hacer esta digresión. Teníamos hoy una pauta distinta. Nuestra pauta para hoy tenía que ver con ese país que vibra, con ese país que produce, con ese país que trabaja, con ese país que estudia, con ese país que juega también, ¿no? Con ese país que hace cine también. Y de hecho, sobre estos dos últimos temas era nuestra pauta para hoy. Teníamos previsto en el primer segmento del programa a la conversación con Mari Montes, esta comentarista especializada en béisbol, periodista deportiva especializada en béisbol, de amplia trayectoria, de gran y prestigiosa carrera, porque nos interesa conversar y lo vamos a hacer, ya quedamos en que vamos a retomar el contacto el próximo lunes, porque, bueno, hemos vivido una experiencia estupenda en esta temporada. Ha habido béisbol de altísima calidad, ha habido un desempeño realmente importante por parte de casi todos los equipos o de todos los equipos. El performance de Tiburones de La Guaira ha sido espectacular, y también ha sido interesante, por cierto, lo que han hecho otros equipos como el Caracas o la gente de los Cardenales de Lara. Ya estamos, bueno, en la fase final del playoff. Es bastante probable que con una victoria más se titule Tiburones de La Guaira después de 37 años de buscar el título. Sin embargo, se produjeron eventos lamentables recientemente en el Olímpico, que son lamentables no solamente por lo que ocurrió sobre el terreno, sino por el impacto que tuvo a nivel societal, a nivel de las redes. Queríamos conversar con Mari Montes y lo vamos a hacer sobre esto porque hay que preservar el béisbol como espacio de convivencia. Hay que evitar que el béisbol, bueno, lo degraden como han degradado tantas otras cosas. Eso sobre el tema con Mari Montes. Y ahora en la parte final del programa vamos a conversar con Bernardo Rotundo. Bernardo Rotundo es el presidente del circuito Gran Cine, es un activista ciudadano, es un trabajador de la sociedad civil, y su área donde él presta esta colaboración a la sociedad, al país, es precisamente la cultura y específicamente el cine. No solamente exhibiendo películas, no solamente promoviendo la cultura cinematográfica, sino además trabajando para que los niños y jóvenes de los sectores populares de nuestro país
hagan cine, aprendan a hacer cine y a utilizar el cine como herramienta para la defensa y promoción de los derechos humanos, nada más y nada menos. Tiene un programa maravilloso que se llama Fábrica de Cine, que está orientado precisamente a ello. Y sobre esto y mucho más queremos conversar con él. Bernardo, gracias por haber atendido esta llamada nuestra de Gigantes Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia cuál es la situación actual del proyecto Fábrica de Cine, qué podemos esperar en los próximos días a propósito de esta iniciativa. Buenas noches, te escuchamos. Querido Chu, gracias por llamar, más bien tú por estar atento siempre de la promoción del cine y el cine como herramienta para la construcción de ciudadanía. Sabes que yo soy de los Leones del Caracas, pero voy a los Tiburones, que además merecen ganar. Así que bueno, hago este pequeño comentario antes de continuar. Ya nosotros estamos haciendo el corte número 10 de Fábrica de Cine y estamos estrenando 9 cortometrajes documentales que se hacen con personas que nunca han hecho cine después de haber participado en un taller de 132 horas todos los sábados en la mañana en la UCAP, que es uno de nuestros aliados, porque el programa de Fábrica de Cine se ha extendido a toda la Gran Caracas y hoy tuvimos la oportunidad de llegar al estado Zulia. Mira, te voy a comentar que los cortos que tenemos se llama Discapacidad, que es un bello corto documental sobre las dificultades de las personas que tienen movilidad reducida en la ciudad de Caracas. También tenemos otro corto que se llama En Busca de un Sueño, que recrea el tema de los migrantes venezolanos, y bueno, y tenemos la opinión de calificados expertos, analistas, sociólogos, como la opinión de Tomás Páez, que no es un improvisado, que es un tipo muy serio, quien asegura que él tiene estimaciones de que Venezuela tiene más de 8 millones de personas fuera de nuestro país, que han migrado, pues, y yo creo que esas migraciones han sido porque no han encontrado buenas oportunidades en nuestro país. Esta otra documental que se llama Es mi derecho, todo dura más o menos 10 minutos, Es mi derecho, que toca el tema del derecho al voto y cómo los jóvenes de alguna forma los invitan a participar en los próximos procesos electorales. Pero sobre este mismo tema se habla también de Más allá del voto, que es otro corto, que tiene que ver con la importancia de los valores, resaltar los valores democráticos. Porque no es solo ir a votar, que sí es muy importante, pero también es la participación ciudadana, claro, y democrática, que tú puedas elegir participar en los diseños de los presupuestos, de las obras que van a hacer con alcaldías y en los municipios. Se trata también de eso. También abordando otras temáticas, está uno que se llama Masculinidades Construidas, que tiene que ver con la equidad de género, de desmitificar esa idea de que la mujer es la única que puede hacer los oficios del hogar, sino como el hombre tiene que cambiar de mentalidad y colaborar pues en esa cotidianidad de la casa. Está la tolerancia democrática, que propone también la importancia de que debemos coexistir a pesar de las diferencias y encontrar caminos que nos permitan la sobrevivencia del sistema democrático. Y también esta oportunidad sin brecha sobre la equidad de género en el ámbito laboral, donde normalmente es un equívoco, las mujeres siempre perciben menos ingresos que los hombres. Y después está Rompiendo Barreras, que es la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y Desesperanza Aprendida, que es la importancia del voto en las nuevas generaciones, y este corto lo hicimos en el Zulia. Nos estamos dando hoy a través de las redes. Acuérdate que no hay muchos canales de apertura para que puedan ver estos documentales, y los promovemos a través de las redes sociales. Y acuérdate que el domingo es el Día Nacional del Cine, y mañana sábado los invitamos a todos los que nos están oyendo. Vamos a presentar en el Centro Comercial Líder, en el piso 5, donde está la feria, en una terraza al aire libre, el Gran Cinemóvil Popular, con la proyección de la película Vuelve a la Vida de Luis Carlos Webb, y va a ser una entrada totalmente gratuita. O sea que todos los que nos están oyendo están invitados para mañana sábado a las
5:30 de la tarde, donde va a estar el propio director de la película presentando su película, y vamos a intercambiar ideas y vamos a hacer como un coro que se llama Haciendo Cine, donde va a estar Joana Nelson, y también que hizo la película Hambre, y va a estar Ignacio Castillo Cotín, que hizo la película El Inca. Entonces, bueno, mañana los invitamos a ese encuentro, el atardecer, y el Ávila se ve espectacular desde esa terraza. Y bueno, Chugo, estás también tú invitado, además estamos, ya tú has ido, yo te he visto en varias proyecciones que hemos hecho allí. Claro. Las últimas que hemos hecho están espectaculares, y bueno, se han popularizado. En la última, yo en la vez habíamos más de 400 personas disfrutando la película. Qué bueno. Bernardo, ¿cómo fue esta experiencia de llevar Fábrica de Cine más allá de los límites de Caracas? Yo he tenido el placer y el honor de tomarle el pulso a este proyecto tan importante, y bueno, y he visto pues cómo se iniciaron en los sectores populares de Baruta, cómo fueron luego abarcando otros espacios en la Gran Caracas, pero llegada al Zulia es todo un salto, ¿no? Claro que sí, Chugo. De verdad que yo te agradezco mucho, porque tú desde los primeros pasos que vimos, y lo acabas de decir, nosotros arrancamos en la alcaldía en Baruta, no la alcaldía, en el municipio de Baruta. Correcto. Nosotros ampliamos al municipio, a toda la Gran Caracas, y estamos trabajando de la mano con los panas de Mi Convive, que tienen una labor social muy importante, y esto gracias también al apoyo que nos ha dado la Embajada de Alemania. Y la Embajada de Alemania también nos invitó a que eligiéramos otra ciudad, y esto fue parte de toda una discusión, y finalmente decidimos ir al Zulia porque estaban las condiciones allí dadas, y logramos pues hacer el primer corte de Fábrica de Cine, que son talleres. Ahí hablamos de activismo ciudadano, de organización comunitaria, de cómo organizar un cineclub, técnicas de cineforo, y temáticas de interés para los sectores que hacen vida pues en las comunidades. Y yo creo que los cortometrajes, porque esto no es una escuela de cine, los cortometrajes son la expresión de enseñarle a la gente que utilice los recursos audiovisuales para que puedan contar sus historias, hacer sus propias narrativas y poder comunicar sus problemas esenciales. Los temas no los elegimos nosotros, los eligen ellos. Claro, por supuesto, siempre enfocado en los derechos humanos, en los valores democráticos, que es un tema que nosotros insistimos mucho, y por supuesto el activismo ciudadano. Entonces, bueno, Chugo, de verdad que tú has estado al pie del cañón con nosotros en este programa, inclusive en alguna oportunidad presentaste, has estado siempre allí. Hemos hecho intentos de hacer un cortometraje juntos, que bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer, pero ya habrá oportunidad de retomarlo. Ya ocurrirá. Bernardo, te quiero agradecer enormemente que nos hayas regalado esta información. Tengo oyentes que a través de la red Instagram nos están pidiendo tus coordenadas. ¿Cuáles son las redes sociales para comunicarse con Gran Cine y para tener más información sobre este y otros temas? @GranPisoCine y www.grancine.net, es facilito, grancine.net, y en Instagram y en Circuito Gran Cine. Ahí, bueno, síganos en @GranPisoCine, que allí estamos publicando toda la información, y en YouTube van a estar los 9 cortometrajes que han hecho personas que nunca habían hecho cine, y lo cual nos llena de orgullo, porque yo los veo y digo, oye, están bien. Son cortos que están bien contados, bien narrados, bien fotografados, y se oyen. Y eso es importante porque queremos hacer un trabajo de calidad. Así es. Gracias, Bernardo. Un gran abrazo. Suerte. Bueno, un gran abrazo, Chugo. Y bueno, a ver cuándo nos vemos, nos tomamos un café, y que bueno, la guaira para encima, como dicen, que yo soy de los leones. Tal cual. Yo soy magallanero, pero también le voy a los tiburones. Gran abrazo, hermano. Sí, no, vamos a los tiburones, 37 años, tienen que ganar, ¿vale? Claro, vale, le sale. Era Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, promotor de iniciativas tan relevantes como este programa Fábrica de Cine, que consiste en poner a gente de los sectores populares para que tengan a su alcance esta herramienta espectacular
que es el cine para decir su verdad, para decir su voz, para alzar su voz. Yo creo que es cierto, yo que he visto esto, yo que he visto a niños, por ejemplo, realizando el sueño de ser actores, pero no solamente actores, sino ser escritores, ¿no? Es realmente interesante ser directores de cine. Los he visto cómo brillan sus ojos cuando ven en la pantalla la obra que ellos han generado. Es una cosa hermosísima, ciertamente. Termino mi programa de hoy con la reiteración de lo que fue nuestro planteamiento al final del primer segmento de nuestro espacio. Yo repudio este intento del gobierno de escoger quién va a ser el candidato de la oposición, nada más y nada menos. Creo que esto es lamentable para la salud de la democracia, lamentable para la salud de la república. Habla muy mal del proceso de degeneración del oficialismo como proyecto político. Repito, rechazo y repudio esto. Pero también digo con la misma claridad y la misma fortaleza, esto plantea un nuevo reto que la dirección política de la oposición tiene que crecerse, tiene que elevarse para dar respuesta. Aquí no se trata de entonces decir, mira, por cierto, tumbaron a fulana, ¿a quién ponemos ahora? No, ese no es el punto, esa no es la actitud. El tema es cómo construimos ahora esas cosas que no teníamos y que no tenemos y que son indispensables, no solamente para transitar el 2024, no solamente para ganar las elecciones presidenciales, sino sobre todo para construir gobernabilidad en este país, para darle a Venezuela el éxito que como nación se merece. Para eso hace falta una estrategia compartida. No simplemente decirle al país, mira, vamos para allá y vamos hasta que lleguemos. Vamos hasta el final. No, aquí hay que decirle al país exactamente a dónde se llega cuando lleguemos al final. El futuro no es un discurso, el futuro es un mapa y ese mapa tiene que estar clarito para que todos sepamos hacia dónde vamos y podamos hacer ese tránsito con alegría y con convicción. Necesitamos entonces una estrategia común. Necesitamos también una dirección compartida, una dirección colectiva. Porque mañana inhabilitan a uno, pasado mañana inhabilitan al otro lo van a perseguir, al otro lo van a mandar al exilio, al otro lo pueden poner preso. Porque esto no puede depender de un liderazgo por importante que sea. Aquí no puede haber mesías, ni masculinos ni femeninos. Aquí tiene que haber una dirección colectiva. Y tiene que haber una vocería consensuada. Tiene que haber una vocería que exprese al conjunto del campo democrático, al país que quiere cambio, que por cierto es mucho más relevante y mucho más importante que los sectores políticos partidistas. Así que todo eso hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. ¿Hay poco tiempo? Sí, hay poco tiempo, pero hay tiempo y el tema es cómo se usa. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Fue también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Hasta luego, hermano. Felicidad. Feliz fin de semana.